Hola amigos, nuevamente saludamos al director del museo Gustavo de Maestu, Gregorio Díaz Cereño, y vamos a seguir hablando del monasterio de Irache. El otro día habíamos llegado hasta un pasaje en el que hablábamos de la liturgia del monasterio. Pero antes de entrar como de costumbre en materia, saludamos cordialmente a Gregorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí disfrutando un día más de poder estar un poco en la radio contando historias. Me parece muy bien y sobre todo tan estupendas como esta, que es nuestra historia, la del monasterio, y la que tenemos Ujú. prácticamente en las manos. Te escuchamos con agrado. Después de todas las simbologías que hemos hablado y demás, y un poco un elemento muy importante que es importante en el Imperio Romano y luego empieza a serlo a través del mundo eclesiástico en la Edad Media, es el mundo de las representaciones del teatro tanto litúrgico, digamos, tanto oficial, como el teatro profano, el que generalmente se lleva a cabo en los espacios eclesiásticos. Tanto, como decíamos en la anterior charla, en el interior de las iglesias como bien en la parte exterior, como puede ser el elemento de los porches, lo cual hace que esa celebración adquiera un carácter bueno, popular muy importante. Y si ya en su momento hablábamos como por medio del arte se contribuye a difundir la palabra, se contribuye a difundir el sermón, todo lo que está vinculado, digamos, a la ceremonia, a la liturgia. Con el teatro también se va a contribuir de una manera muy rica a todo este tipo de representaciones, porque al fin y al cabo lo que se permite es que el pueblo, por medio de la teatralización, ejercida muchas veces por los propios eclesiásticos y demás, pueden acceder mucho mejor al conocimiento de la palabra. En algunos casos incluso hemos conservado dentro de la iglesia los lugares que ocupaban como escenario la obra teatral en la que se lleva a cabo la representación. Aunque ya es un poco avanzado, es de finales del gótico. En la planta de la Catedral de Valencia se conserva textos en los cuales nos hablan de los lugares de distribución de este teatro y los usos que se le daban. Por ejemplo, la sala capitular era el lugar al cual se dedicaba para vestuario. A través del segundo tramo de la nave principal era el itinerario que llevaban a cabo los actores para salir a la escena. Iban pasando a través de lo que era el espacio del coro para llegar a la parte, digamos, principal, el catafalco, situado donde el altar, y junto a él se colocaba, en este caso, representación mariana, el coro de María. Después de aquí pasaban directamente a lo que es el deambulatorio, un poco seguimos el itinerario después de la cabecera, y en la cabecera pasaban a dos capillas, una serie de capillas que estaban, cuatro, perdón, en ese deambulatorio, en esa girola, que eran lo que se llamaban las capillas del huerto, la del Calvario, la del sepulcro y la del Monte de los Olivos, con lo cual vemos perfectamente el tipo de representación que se hacía en cada una de ellas. Posteriormente de esta girola, de este deambulatorio, se pasaba al crucero y ya posteriormente a las naves destinadas al público, que eran las situadas en la nave principal a los lados del coro. Vemos que de alguna manera toda esta estructura con el paso del tiempo se va regulando, porque aunque lo volveremos a citar posteriormente, estamos hablando de teatro litúrgico, estamos hablando de iglesia, pero la iglesia como institución es importante, es de carácter de institución, de remarcar el carácter de institución como iglesia constituida para no prohibir, no es la palabra prohibir, sino digamos una oposición que no acaba con la representación teatral por esos abusos, de los cuales pues esa representación que hablábamos anteriormente el otro día, como lo que eran la misa al burro, la fiesta del burro, la llamada festa sinorum, en la cual la jerarquía se trastoca y por lo tanto se llevan a cabo muchas burlas. Hay que tener en cuenta que en fiestas como la del burro se llegaba incluso a echar excrementos en el altar y demás,
con lo cual hoy en día con la mentalidad pues puede parecernos una aberración, y sin embargo de esta manera nos permite ver cómo esa Edad Media tan oscura de la que hemos hablado muchas veces y demás, bueno, lo es evidentemente, pero hay unas cotas de libertad, días determinados y demás, donde se permite, digamos, sobrevivir, subvertir el orden, y de esa manera que la gente pueda tener esa especie de libertad que en un día puede situarse en unos esquemas bastante distintos. Sin embargo, es curioso esa oposición, pero lo que sí es importante es, y la pervivencia de este teatro era la buena acogida que tenía entre el público, sobre todo lo que era el drama litúrgico, que insisto, era recreado por los clérigos, los cuales dieron paso a una forma de expresión que va adquiriendo un punto al margen del propio culto y demás. Hay que tener también en cuenta que a la tendencia de lo que es este ambiente que podríamos llamar litúrgico, teatral y demás, aunque sea contradictorio con esa posición de la Iglesia, contribuye la misma tendencia de la Iglesia medieval a aceptar de ceremonias y devociones particulares, digamos un poco, pues para que el hombre sencillo, el hombre de la calle pueda pues entender los signos, los gestos, las fórmulas que para él eran de bastante importancia. Y entonces cualquier ceremonia que permitiese el obispo, pues lo que se consigue es alcanzar pues eso, una especie de categoría de liturgia. Evidentemente todo esto muchas veces es mucho más complejo de lo que puede ser la simple definición por la propia complejidad de la época, aunque nos pueda parecer absurdo. Digamos que la risa a nivel eclesiástico, pero sobre todo a nivel monacal, no es que esté prohibida, pero casi podríamos decir que sí, porque el monje que aspira a la eternidad, o el fiel, o aquella persona que busca la cercanía de la divinidad, en la impasibilidad del gesto, del rostro y demás, está, digamos, un gesto de eternidad, mientras que en cualquier gesto que lleve a cabo ese rostro, lo que va a demostrar fundamentalmente es emoción ante algo, bien dolor ante una escena violenta, terror o sonrisa ante un elemento jocoso, y por lo tanto eso ya marca una imagen de temporalidad que lo aleja de la misma divinidad. Por eso el que existan fiestas determinadas en las cuales puede participar simplemente el pueblo porque se realizan en la calle, como pueden ser los carnavales y demás, o eclesiástico porque son los propios monjes los que intervienen, pues provoca una contradicción bastante importante en la propia Iglesia. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta eso, que es la propia Iglesia, la propia religión la que genera el drama religioso, el drama litúrgico, que va a partir generalmente siempre de la ceremonia central del cristianismo, que evidentemente es la celebración de la misa o el sacrificio, lo que entendemos como sacrificio incruento de Cristo. Esta teatralización de la liturgia medieval evidentemente se va a producir en un momento en el cual sobre todo lo que existe, ya lo hablamos en su momento con Honorio de Batán y el mundo de los sermones y demás, es el momento en que existe la voluntad de explicitar, de mostrar la palabra por medios del gesto, el vestido, el decorado, la música, la propia forma dialogada de los textos, todo ello en función de algo muy importante, y no nos debemos de olvidar que prácticamente hasta principios del siglo XX, incluso en muchos sitios de nuestra propia Europa, casi la mitad del siglo XX, la presencia del analfabetismo es total y absoluta. Y todos estos elementos de los que hemos hablado ahora fundamentalmente son para hacer más comprensible el sentido de la liturgia, del acto de la liturgia. Evidentemente esto es comprensible sobre todo porque con la dramatización del rito y el teatro, que vienen a ser de una naturaleza bastante semejante, con temas iguales de visualización. Cuando hablaba antes de los sermones de Honorio de Atón, ya hablábamos como incluso en los textos medievales del siglo XII se le dice
al monje cómo debe de actuar por medio de gestos para recalcar mucho más lo que es el mensaje. Entonces esa, digamos, casi como en el mundo actual del teatro, esa visualización y armonización de la palabra y del texto. Es evidente que además de esto pues va a haber otra serie de circunstancias importantes para el desarrollo, como el canto litúrgico, la difusión de las interpretaciones alegóricas, la riqueza de ceremonias, las devociones particulares, que hace diferencias entre diversos lugares y que son muy importantes, que no forman generalmente parte de la liturgia, pero que poco a poco fueron encontrando su sitio, digamos, acabaron encontrando su sitio en el calendario litúrgico. No se nos debe de olvidar eso, que es que participa el pueblo, disfruta el pueblo, pero sobre todo el pueblo entiende liturgia, teatro, arte, van muy unificados, sobre todo insistiendo en lo que hemos ido hablando en charlas anteriores. La Iglesia está policromada en el interior, la Iglesia cuenta historias en el interior, y parte de esas historias lo que están, digamos, permitiendo es que el público acceda visualmente, pero es que parte de esas historias también van a ser escenificadas teatralmente en la Iglesia, y por lo tanto de alguna manera se convierte en una especie de cuadro vivo. No es algo tampoco ajeno a la contemporaneidad en la que nos situamos hoy en día, si tenemos en cuenta que en el siglo XX eran muy corrientes en ambientes cortesanos o incluso luego también en ambientes populares y demás, en colegios, en escuelas, tanto laicos como eclesiásticos, la escenificación de cuadros, la escenificación de las meninas, la escenificación de, el 3 de mayo, cuadros importantes y demás, donde los alumnos o profesores y demás se vestían y componían lo que era la representación del cuadro. Todo este mundo de esa liturgia que vemos, sobre todo lo que quiero recalcar muchas veces es que no hay tanta diferencia muchas veces entre el hombre de hace 700, 800, 1000 años y muchas veces lo que es el hombre actual. Sin embargo, no tenemos que olvidarnos que lo que hemos hablado al principio de ese teatro del imperio y demás, ese teatro en líneas generales lo que va a hacer es desaparecer, pero esa necesidad medieval de representación, de lugar en el que se lleva a cabo una representación, de espectáculo social, al fin y al cabo y demás, es un poco lo que va a permitir esa supervivencia. Representaciones en las que hemos dicho anteriormente gesto, palabra, luz, la música como un elemento importante, el canto contribuye a crear muchas veces, a pesar de la visualidad del elemento, una cierta representación de misterio en el cual se permite al fiel que acude a contemplarla. Después de hablar de toda esta representación, evidentemente está en función, que hemos hablado de la posición de la Iglesia, pues de que se harán porque la mayoría de estas historias, sobre todo en el drama litúrgico fundamental, giran en torno a un héroe, y ese héroe pues evidentemente es el fundador de sus creencias, que en este caso pues es la imagen de Cristo, representada por el sacerdote, como hemos dicho anteriormente, o el monje. Y volviendo a Honore Dautan, ya veíamos cómo representaba el sacerdote, digamos casi como un sacerdote trágico que representa el teatro de Cristo. Y como hemos hablado de actualidad, pues evidentemente, aunque es ya posterior al San Francisco, el siglo XIII y demás, esos belenes vivientes que se siguen representando hoy en día dentro de la tradición cristiana y demás, pues que evocan esas mismas representaciones y demás, que al fin y al cabo pues es como una especie de paso de lo que era el oficio divino y demás, un poco más tarde, a lo que era el elemento del drama litúrgico. Y dentro de esos belenes y demás, como un elemento primitivo que nos lleva al siglo XII y demás,
son los autos de los Reyes Magos, de los cuales ya hablamos en su momento un poco y volveremos a comentar como representación, digamos, bastante antigua. Estamos hablando que algunos de los textos, el de Toledo, se piensa del siglo XII y por lo tanto contribuye a darnos esa presencia de antigüedad. Muy bien. Sí. Si te parece, Gregorio, Sí. nuestro tiempo ya se está cumpliendo, entonces apuntamos esto que nos comentabas sobre los Reyes Magos y lo dejamos para la charla, exactamente, para la próxima semana.